La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Bienvenidos una vez más a Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir. Por eso hoy daremos continuidad a la serie Mi Llamado. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Así es, Yanni, hoy estaremos hablando acerca del tema cuando Dios llama. Cuando Dios llama, Él tiene un objetivo y ese objetivo es el que nosotros pues nos alineemos a esta perfecta voluntad, porque en Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné. Aquí está el llamado que Dios nos ha hecho desde antes que estuviésemos tal vez en el vientre de nuestra mamá. Antes de la fundación de la tierra, el Señor pues nos había llamado, nos había escogido y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así es, ya hemos sido predestinados, tenemos un propósito en esta vida. Podríamos a veces pensar que otras personas son las que tienen ese llamado de Dios, pero en realidad ese llamado es para todos. Y ese llamado tiene una recompensa. Si nosotros somos obedientes, si le hacemos caso a ese llamado de parte de Dios, dice: así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Todavía con eso, Todavía una gran con eso. recompensa. Bueno, en realidad todos los seres humanos como que sí nos movemos, porque si nos ofrecen algo, ¿a quién no le gustan los regalos? A todos. Pero realmente esos regalos nos son dados no porque merezcamos esos regalos, realmente es porque Dios es un Dios tan grande, amoroso, misericordioso y bueno, siempre está dando una recompensa, dice la palabra, a los que le buscan. Así es que cuando Dios llama, Dios toma la iniciativa. Él ha tomado esa iniciativa, Él te llama, Él nos llama para su servicio, pero también nos llama para que nosotros le aceptemos a Él como nuestro Salvador personal. Es un llamado general, pastora. Así es, y algo importante que tú decías, nuestro Salvador personal. Pero además de eso, recordemos que Dios también nos llama porque ha visto algo grande en nosotros. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Él sabe lo que quiere de nosotros y por eso hace este llamado. Él nos llama no porque nos necesita, sino que Él nos llama para compartir con nosotros, Yanni, su obra grande y divina. Es para que seamos usados para bendición nuestra, pero también con un propósito de recibir de Él las bendiciones y compartir con otros también esas bendiciones y más saber que Él es nuestro Salvador. Así es, y es que Él quiere usarnos. Dijiste algo importante. No fuimos diseñados por Dios para ser inútiles, sino para ser útiles en sus manos. Porque separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Jesús lo dijo en San Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Dios llama, Dios toma la iniciativa. En 1 Samuel 3, del 1 al 10, vemos la historia de Samuel. Cómo Dios, el Señor, llama a Samuel y Él toma la iniciativa de llamarlo. Vamos atrás y vemos que cómo Ana, la mamá de Samuel, prometió a Dios que si le daba un hijo, se lo dedicaría a él y lo traería a su casa. Y Dios le escuchó y ella cumplió esa promesa. Por eso es que podemos leer en el primer libro de Samuel 3, del 1 en adelante, ahí hay una nota interesante, Yanni. Dice la palabra que en ese tiempo escaseaba en aquellos días la visión, la revelación de Dios, aunque Dios había hablado directamente con algunos siervos de Dios, audiblemente, por ejemplo Moisés, con Josué,
pues en ese tiempo la palabra era escasa. Pero cuando vino Elí, no había profeta trayendo el mensaje de Dios. Los sacerdotes eran corruptos, ni siquiera seguían la ley. Imagínate tú, por 300 años No había palabra. el pueblo no escuchó casi nada de palabra. Sí, yo creo que es importante entonces recordar lo que tenemos en la palabra de Dios. Debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. La Biblia misma nos enseña que van a llegar tiempos donde vamos a anhelar, vamos a tener hambre de palabra de Dios y no va a haber. Es por eso lo importante de acudir, de escuchar el llamado de Dios para nosotros, porque imagínate, ¿qué hacemos sin Dios? Hay personas que hoy día, a pesar que han tomado la decisión de apartarse de Dios, donde sea, hay palabra de Dios. En las redes, en la televisión, en la radio, en un dispositivo, en cualquier video, como esto que estamos haciendo nosotros hoy. Sin embargo, va a llegar un momento que ya no, pero escuchar esa palabra en cualquier lugar va a llamar siempre la atención de nosotros. Dios nos está hablando, nos está llamando en este tiempo. Era de noche y todos estaban durmiendo y Jehová llama a Samuel por primera vez, Yani. Y Samuel responde, heme aquí, pensando que era Elí, el sacerdote, que lo llamaba. Así es. Esto sucedió por 3 veces, pero Elí reconoce que era Dios quien lo llamaba e instruye a Samuel cómo responder. Me llama la atención cómo es que entonces Elí instruye a Samuel cómo responder. Y sabes, en estos tiempos a veces podemos pensar, es que yo no escucho a Dios. A veces no entendemos cuando Dios nos está hablando y por eso también tenemos la oportunidad de poder buscar ayuda, un consejo a un líder, al pastor, no sé, ¿verdad? A alguien que pues sabemos que tiene una relación con Dios, porque hay situaciones que a veces pasan en nuestra vida que no entendemos y es Dios quien nos está llamando muchas veces. Así es, entonces en el verso 10 dice, es hermoso cuando dice, Jehová vino y se paró ahí y lo llamó como las otras veces. Y él respondió así como le había instruido Elí. Es hermoso aquí, Yani, porque en este llamado tenemos que aprender varias cosas, ¿verdad? Sí, claro. En primer lugar, podemos ver cómo Samuel, al escuchar esa voz que él no conocía, corre y se lo comparte a Elí. 2, podemos también ver cómo él obedece la instrucción que Elí le da. Y una más que podemos mencionar es cómo también Samuel se dispone a escuchar y a obedecer a Dios. Algo que tenemos que aprender también es que cuando Dios llama, Dios continúa llamándote hasta que respondamos. Wow, siempre. Siempre. Dios llamó a Samuel 4 veces, persistió en llamarle, ¿verdad? Hasta que él respondió. Algo que debemos preguntarnos es ¿cuántas veces Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces te ha llamado a ti? ¿Cuántas veces me ha llamado a mí? A Samuel lo llamó 4 veces. Y él acudió a resolver esa situación que desconocía, esa relación con Dios, esa voz. Pero nosotros, ¿será que hemos respondido a Dios en todo momento? Creo que la respuesta es no. Muchas veces no contestamos esas llamadas, pero como tú decías, Dios insiste, insiste. Y algo que dijiste a un inicio es que Dios nos escogió primero a nosotros. Realmente creo que eso es algo para detenernos y valorar que en medio de toda situación, aunque a veces hemos ignorado a Dios, Él siempre está insistiendo para que nosotros lo escuchemos. Yani, estamos en el punto número 3. Cuando Dios llama, espera que respondamos, tú y yo. También esta palabra es para ti, en obediencia y sumisión. Cuando Samuel contesta, pues la respuesta de él fue de un siervo que escuchaba y obedecía.
¿verdad? El plan de Dios. La misma respuesta es la que Dios espera de ti y espera de mí. No podemos seguir a Dios y quedarnos donde estamos, Yani. Necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas para poder responder y ser obedientes a ese llamado. Y sobre todo detenernos a pensar, ¿por qué Dios está hablándome? ¿Por qué Dios me está llamando? ¿Qué hay dentro de mí que Dios quiere hablarme? Y es que a veces podemos decir, es que si yo acudo a ese llamado, voy a tener un compromiso, una gran responsabilidad. Y es que a veces no es solo así. Comenzamos primero por realmente pensar en que si Dios nos está llamando es porque algo quiere ajustar en nuestra vida, como tú decías, y luego usarnos, ser de bendición para otros y que cumplamos el propósito por el cual fuimos diseñados por Él y salvados a través de Jesús. El mejor lugar en donde tú y yo debemos estar es en el centro, en la voluntad de Dios, ahí en ese llamado. A quien Dios llama es para darle algo especial en su vida. Dios llama a algunos a servirles de una manera y a otros de otra manera. No todos de la misma manera, Yani. Entonces tenemos que, ahí sí que dejar a un lado nuestras prioridades y poner en primer lugar el llamado de Dios. Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y después todas las cosas vendrán por añadidura. Así es que a veces queremos primero recibir las añadiduras y luego buscar la justicia de Dios. Como que a veces hacemos las cosas contrarias a su voluntad y para ello tenemos el ejemplo tan claro de Jonás. ¿Recuerdas? Jonás fue llamado a predicar la palabra de Dios, sin embargo, él paró en la boca de un pez y en medio de ese temor, de esa angustia, cuando él se arrepiente, ora y clama a Dios, allí es entonces donde la misericordia de Dios una vez más se ve mostrada a la vida de Jonás. Así es. Romanos 8:28, Yani, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito, aquí está la palabra, son llamados. Entonces aquí podemos ver que si hay algo que está pasando en tu vida, es porque en el propósito de Dios hay algo especial para tu vida. Todas las cosas obran juntamente para el bien. Dios está obrando en esas cosas. Puede ser que a veces no nos guste, puede ser que a veces esas cosas también son dolorosas, pero Dios nos está enseñando algo. En obediencia tenemos que levantarnos y en sumisión decirle, Señor, ¿cuál es mi llamado? Acudo a ese llamado. ¿Qué cosas tengo que ajustar en mi vida? ¿Cuál es la razón por la cual me estás hablando, me estás llamando? Y como dijimos anteriormente, pues es tiempo que nos levantemos, que nos detengamos, que escuchemos y que dispongamos nuestra vida a Dios. En estos tiempos difíciles, Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, quiere que su gloria sea manifestada a través de nuestras vidas, porque Él sigue insistiendo, Él sigue esperando nuestra obediencia, nuestra sumisión y que hagamos su perfecta voluntad para nuestro propio bien. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así es, esperamos entonces que este video sea de bendición para ti. Sabemos que Dios tiene un propósito maravilloso, el cual se cumplirá en cada uno de los que entonces escuchemos su voz y hagamos su voluntad. Hasta la próxima. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.